Bienvenidos a Cámaras y Análisis Digital de Imágenes. El trabajo del microscopio u otros dispositivos similares consiste en ofrecer una imagen con buena definición de los objetos de interés y transmitirlos hacia la cámara digital. El trabajo de la cámara digital consiste en presentar estos objetos de interés con buena definición de imagen para ser procesados y analizados a través de una computadora. Como ya vimos en la práctica anterior, una parte fundamental del sistema que conforma el microscopio es su cámara digital. Esta es la que registra la imagen y la envía a través de un cable hacia una computadora. La computadora guarda la imagen en su memoria y la muestra en su monitor. Utilizando algún software en la computadora, podremos realizar muchos tipos de modificaciones, de manera de poder mejorar algunos aspectos de la imagen y obtener datos necesarios para nuestro análisis. De esta forma obtendremos resultados cuantitativos acerca de lo que vemos en el microscopio. Es por eso que lo primero que veremos en este video son los principios básicos de cómo funciona una cámara digital y luego veremos una introducción al procesamiento y análisis de imágenes. Comencemos con la arquitectura básica de una cámara digital. En la imagen se observa la misma cámara que está instalada en el microscopio Nikon TE300 que vimos en el video práctico anterior. Dentro de esta carcasa se aloja toda la electrónica, el sistema de refrigeración y demás componentes. Pero la parte que más nos importa en esta cámara es el chip CCD o CMOS, como este. Este chip está compuesto por elementos fotosensibles ordenados en filas y columnas. Cada cuadradito de esta matriz es un elemento fotosensible y representa un píxel. Cada elemento o píxel es capaz de detectar un haz de fotones. Cuando un fotón incide en la superficie y a través del material semiconductor y gracias al efecto fotoeléctrico se convierte en un electrón. Estos electrones se almacenan durante el tiempo que dura la exposición en un modo de energía potencial. Luego, son medidos y convertidos a un número digital y transferidos a una computadora. Entonces, cada celda incluye un fotodiodo que convierte la luz en electricidad. Además, incluye la electrónica necesaria para que cada elemento funcione de forma independiente y para poder leer la información de cada píxel cada vez que hacemos una foto. En la mayoría de los sensores actuales, cada celda incluye además una pequeña lente individual para poder concentrar la luz en la superficie sensible. Si una celda no tiene electrones, querrá decir que no ha recibido ningún fotón. Se llama zona oscura de la imagen. Si una celda tiene su depósito lleno de electrones, se corresponde con una zona blanca de la imagen. Ahora veremos las clases de sensores de las principales cámaras que se utilizan en microscopía. El primero que veremos es el sensor CCD. Es un dispositivo de carga acoplada. Este sensor es uno de los más comunes y más utilizados en la imagen digital. Proporciona una buena calidad de imagen, pero por otro lado su fabricación es muy compleja y costosa, por lo que lo fabrican pocas empresas. Las cámaras digitales que llevan incorporado esta clase de sensor tienen un costo de compra elevado. Esta clase de sensor consume mucha energía. El funcionamiento del sensor se denominó conversor analógico digital, que es el que se encarga de convertir los datos de cada píxel en datos digitales binarios, para que nuestra computadora los pueda leer. Esta clase de sensor solo se utiliza para la imagen. El sensor CMOS presenta varias ventajas respecto al sensor CCD, ya que no tiene un costo tan elevado debido a que el chip que utiliza no necesita tantos elementos electrónicos. Otra gran diferencia es que el chip CMOS puede integrar muchas funciones y procesos, tales como comprimir fotografías, cambio de datos analógicos a digitales, mientras que el CCD estos procesos se realizan fuera del chip. A su vez, consume mucha menos energía, evitando que alcance una temperatura excesiva del mismo, alargando su duración. La tecnología CMOS es la que más se utiliza actualmente.
El sensor EMCCD es el chip CCD al que se le agrega un registro de salida especial. Funciona mediante la primera transformación de en región sensitiva a la luz situada dentro del recinto refrigerado de la cámara. El cuerpo de silicio del sensor está meticulosamente organizado en una matriz de pozos potenciales o píxeles, que atrapan los fotoelectrones a medida que se crean a través del efecto fotoeléctrico durante la exposición. La recolección de estas cargas negativas, la aplicación de una serie de voltajes a través del sensor fuerza la transferencia de todos los electrones de la imagen a la región de almacenamiento del detector. De esta forma se garantiza el procesamiento requerido durante la realización de una nueva adquisición. En la región de almacenamiento, los electrones en la fila inferior del detector viajan píxel a píxel en el registro de multiplicación, que comprende varios cientos de electrones. Cuando un fotón electrón encuentra un electrodo, hay una probabilidad de 1 o 2% de que generará un electrón secundario por ionización de impacto, un tipo de avalancha. Como resultado, una señal entrante de unos pocos fotones puede amplificarse hasta varios miles de veces. Las cargas entonces alcanzan el amplificador de salida, donde se convierte en un impulso eléctrico posteriormente digitalizado para formar una imagen. En comparación con otras tecnologías de imagen de bajo flujo, un EMCCD muestra una alta eficiencia cuántica y poca corriente oscura, al igual que los CCD tradicionales. Además, presenta un ruido de lectura insignificante similar al de los CCD intensificados, proporcionando así la mejor sensibilidad en condiciones de iluminación deficiente. Sin embargo, al igual que todas las tecnologías de imagen, el EMCCD sufre ruidos térmicos y de lectura, así como otros factores electrónicos dependientes que afectan su sensibilidad. Este montón de píxeles es lo que nos interesa y resumidamente se vería como una matriz. Uno de los parámetros que nos importan de esta matriz de píxeles es su largo, ancho y profundidad. Tomando como ejemplo las características de nuestra cámara Andor Luca, la cual tiene un chip EMCCD, pero si nos enfocamos en el tamaño del píxel, vemos que tiene un valor de 8 micrómetros por 8 micrómetros de cada lado. Y otra característica importante es saber cuántos píxeles tiene este chip, es decir, cuántas filas y columnas tiene. Este dato aparece aquí, dado que tiene 1004 filas por 1002 columnas. Sabremos que es una cámara de tan solo 1 megapíxel. Como verán, no es mucho si lo comparamos con las cámaras que tiene un teléfono celular actualmente. Aunque no olvidemos que esta cámara ya tiene 10 años y permite capturar imágenes con poca intensidad de luz. Pero, ¿cómo sabremos cuántos píxeles son suficientes para mi microscopio? Sabemos que si tenemos muy pocos píxeles, la imagen se verá con muchos cuadros o pixelada. Y obviamente eso no es bueno. Pero si tenemos demasiados píxeles, ¿llega un punto en el que deja de tener sentido? Es decir, el agregar más píxeles, ¿obtendremos una mejor imagen? La respuesta es sí, pero ¿cómo saber cuál es ese punto? Los especialistas en procesamiento de imágenes analizaron este problema por mucho tiempo, hasta que llegaron a resolverlo utilizando el teorema de muestreo de Nyquist, que nos dicen que la menor distancia a la que podemos resolver vamos a necesitar al menos 2 o 3 píxeles, es decir, 2 muestras digitales. En la práctica se dice que necesitamos 2 o 3 píxeles para cubrir el límite de resolución de nuestro microscopio. ¿Y cuál es el límite de resolución de un microscopio? Usando el criterio de Rayleigh, si en nuestro microscopio usamos un objetivo de 100 por con una apertura numérica de 1.4 y asumiendo que las luces verdes tienen una longitud de onda de 500 nanómetros aproximadamente, el criterio de Rayleigh nos dice que la resolución límite o la distancia más corta en la que todavía podremos discriminar a dos objetos como diferentes está dada por 0.61 veces la longitud de onda de la luz dividida por la apertura numérica. En este caso nos da alrededor de 220 nanómetros.
Entonces, como tenemos un lente de 100 por, significa que tenemos que multiplicar 220 nanómetros por 100, lo que corresponde a 22 micrómetros en el plano de la cámara. Y de acuerdo al teorema de Nyquist, necesitamos al menos 2 píxeles para alrededor 22 micrómetros. Esto significa que cada píxel debe tener al menos 11 micrómetros cuadrados o menor. Como ven, esta cámara es apropiada para la mayoría de los experimentos. Este es un parámetro importante a tener en cuenta cuando se va a comprar una nueva cámara. También hay que tener en cuenta que si el tamaño del píxel es demasiado pequeño, necesitamos más intensidad de luz para excitarlo, es decir, que pierde sensibilidad. Si aumentamos la cantidad de filas y columnas, aumentará el área que abarca la imagen capturada, es decir, les debe haber pasado a los que han trabajado en algún microscopio que la imagen que observan por los oculares abarca mayor área que la observada en el monitor de la computadora. Una cámara que tiene tamaño de píxel igual a esta, pero más filas y más columnas, abarcará una imagen más grande y el chip será más grande. Les había contado en la demostración anterior que no suele utilizarse una cámara color cuando usamos una luz de fluorescencia. Les cuento que las cámaras color utilizan el mismo chip que las monocromáticas, pero se le agrega un filtro llamado Bayer, que consiste básicamente en una matriz de filtros dispuesta con esta distribución. Los sensores de imagen no pueden captar las imágenes en color, son monocromáticas. Es decir, que solo pueden memorizar la intensidad de luz, pero sin color. Las células que se encuentran en el sensor de imagen solo utilizan la escala monocromática, el color blanco, el negro y la escala de grises. Para captar la imagen en color se necesitan varios sistemas de filtro de color en el sensor de la imagen. En el filtro Bayer, cada 4 píxeles tendremos 2 verdes, uno rojo y otro azul. Esto quiere decir que cuando un fotón verde incide en el filtro Bayer, solo la mitad de ellos logrará atravesar ese filtro y llegar a los detectores, y la otra mitad no será detectada, y tendremos la mitad de fluorescencia en el chip. El ojo humano es sensible a la luz verde, con lo cual utiliza el doble de diodos verdes que diodos rojos o azules, con lo que llegamos al principio de Bayer. Si interpretamos el mosaico de Bayer, encontramos el doble de píxel verde que azules o rojos. Por lo tanto, un píxel con un filtro rojo solo medirá la luz roja. El resto de los píxeles que forman la imagen solo medirán el azul o verde. A través de la medición de distintos niveles de brillo de los 3 colores primarios, cada grupo de 4 píxeles aportará los datos de color de la pequeña porción de imagen. Cuando se repite en cada 4 píxeles se llega a obtener los colores de toda la imagen. Pero para la mayoría de las imágenes histológicas sirve muy bien, ya que el color es muy importante y la reconstrucción de esta imagen no ocasiona una pérdida de información. Pero para nuestras muestras fluorescentes es recomendable siempre utilizar cámaras monocromáticas. Otro parámetro importante es la sensibilidad, y dentro de esta ciencia quant es el aspecto principal. Si tengo en cuenta los fotones que inciden en el sensor, es necesario saber qué fracción de estos fotones se convierten efectivamente en electrones que serán leídos y analizados en una computadora. La eficiencia cuántica depende del diseño del chip. Entonces, por ejemplo, los BACnet CCD tienen una muy alta sensibilidad, arriba del 95%. En la gráfica observamos que esta eficiencia cuántica es pendiente de la longitud de onda. Es necesario asegurarse que coincida con los fluoróforos o tipos de experimentos que están usando. Igualmente, hoy en día la mayoría de las cámaras actuales tienen una óptica mayor del 70%, lo cual es aceptable. Otro parámetro muy importante en la cámara es el ruido. Es necesario comprender que el ruido se encuentra presente en cualquier señal de luz, y esto se debe a que las cámaras miden fotones. Los fotones son partículas, entonces cuando inciden en el sensor de la cámara lo hacen de forma irregular, y estadísticamente existirá una cierta cantidad de ruido llamado shot noise. Tiene una distribución de Poisson que especifica la cantidad de ruido como una raíz cuadrada de varios fotones. Eso significa que si tenemos una señal muy brillante,
la raíz cuadrada es relativamente pequeña con respecto a la señal, pero si la señal es menor, la diferencia entre ruido y señal es mayor. Es por eso que se habla de relación señal-ruido. La cámara no puede evitar este tipo de ruido. El shot noise viene con la señal. Pero algunas cámaras pueden agregar ruido. Hay que tener en cuenta que las cámaras más rápidas son las más ruidosas. Pero año a año los fabricantes han logrado mejorar mucho este aspecto. ¿Pero qué es una imagen digital? Si tengo, por ejemplo, una imagen como esta, que se ve como un par de puntos, podría ser una imagen de difracción en un microscopio electrónico, o un par de moléculas en un confocal, o tal vez estrellas en el cielo. Si elijo esta pequeña área y la amplifico en la computadora, se podrán distinguir los píxeles de la imagen. Cada píxel corresponde a un fotosensor en el chip de la cámara. Pero ¿qué es lo que guarda en su memoria la computadora? En su memoria almacena una matriz como esta, que contiene números en sus filas y columnas, y que corresponde a una escala de gris. Cada valor de gris corresponde a un valor de tensión eléctrica recibida en un fotosensor, donde el negro significa cero tensión, es decir que no llegó ningún fotón. En cambio, 255 es blanco. Se superó el total de capacidad de fotones detectables por el sensor. Este número se correlaciona directamente con la cantidad de fotones que inciden en cada sensor, aunque la correlación no es directa. Es decir, si el valor del píxel es 150, no quiere decir que llegan 150 fotones al chip. Existe un valor de conversión que corresponde al tipo de sensor que tiene la cámara. Es un dato que nos da el fabricante. Lo que a nosotros nos tiene que quedar claro es que la imagen es una matriz de filas y columnas compuesta por números que nos dicen cuánta luz fue detectada por cada píxel durante el tiempo de exposición. Lo que uno debe asegurarse es que el software no cambie esta información, porque esto cambiará las mediciones o análisis de nuestro experimento. Ahora que sabemos que las imágenes corresponden a números, tenemos que saber que existen varios tipos de rangos, o profundidad de bit, o profundidad de tonos de gris. La imagen que estuvimos viendo corresponde a una imagen de 8 bits, es decir, un byte, y esta puede tener 256 valores de grises. De esta forma, también una imagen que solo tenga un bit de rango dinámico significa que podemos tener solo dos valores, negro y blanco. Y es lo que llamamos una imagen binaria, o de 2 bits y tenemos 4 escalas de grises, y así sucesivamente. Y no hay razón para detenernos en 8 bits o en 256 distintos valores de grises. Algunas de las nuevas cámaras tienen un rango dinámico muy amplio. Es por eso que vamos a necesitar más bits para almacenar esta información. Por ejemplo, muchas cámaras tienen un rango dinámico de 12 bits y nos proporcionan una escala de grises de 4096 valores, o tal vez de 16 bits, y obtendremos más de 65.000 diferentes valores de escala de grises. Por lo tanto, el rango dinámico determina de cierta manera la calidad de la imagen y la información que ésta contiene. Estas imágenes fueron codificadas con diferente cantidad de bits. Notamos que la imagen que tiene 8 bits es la más realista. Se ven mejor los detalles y no hay pérdida de información, como ocurre en la imagen de 2 bits. La escala de grises determina cuánta información tengo en la imagen. Si vemos la diferencia en la de 2 bits, se pierden muchos detalles. La de 4 bits se ve muy pixelada, pero la de 6 bits, a pesar de tener 64 valores de escala de grises, es bastante similar a la de 8. Y esto se debe a que realmente el ojo humano no puede distinguir o discriminar más de algunos cientos de tonos de grises. Es por eso que comúnmente una imagen de 8 bits es suficiente para representar una imagen bastante bien. Los monitores o los teléfonos celulares normalmente trabajan con 8 bits y pueden mostrar solo 256 valores diferentes o tonos de grises, lo cual es suficiente para la visión de las personas. Una de las funciones más importantes para manipular una imagen es el histograma.
Pero ¿cómo se construye un histograma? Una vez que se ha digitalizado el último píxel de la imagen, el software realiza un recuento del número de píxeles de cada tonalidad y construye un gráfico de barras. Este gráfico o histograma tiene dos ejes. En el eje horizontal X representa el tono del color, el blanco puro está en el extremo derecho del histograma y el negro puro en el extremo izquierdo, y el eje vertical Y muestra el número de píxeles con ese tono. Por lo tanto, cuanto más se repite un tono de la imagen, más alta es la barra de ese tono en el histograma. De esta manera, el histograma nos muestra todos los niveles de tonos que la cámara ha sido capaz de determinar y en una sola toma. Se dice que una imagen ha quedado sobreexpuesta si se ha perdido información porque una o varias zonas han quedado totalmente blancas. Puede decirse que es subexpuesta porque encuentran demasiados puntos negros. Aunque en microscopía no existe una forma correcta de histograma que indique si la imagen está correctamente expuesta. Por ejemplo, en una imagen de fluorescencia, casi siempre se dirá que ha sido tomada subexpuesta, pero nosotros debemos estar atentos de no perder información. Algunas cámaras poseen un sistema de captura que nos permiten modificar el pixel binning. ¿Pero qué es el pixel binning? El binning de píxeles es un esquema de sincronización utilizado para combinar la carga recolectada por varios píxeles CCD adyacentes. Y está diseñado para reducir el ruido y mejorar la relación señal-ruido y aumentar la velocidad de fotogramas de la cámara digital. El proceso de binning se realiza mediante circuitos de temporización de reloj CCD en chip que asumen el control de los registros de desplazamiento en serie y en paralelo antes de la amplificación de la señal analógica en el CCD. La imagen resultante tendrá un menor tamaño. Una vez adquirida la imagen, desearemos guardarla de una forma u otra en el disco. Lo importante recordar aquí es que la mayoría de los formatos de archivos de imagen intentan comprimir los datos. La comprensión no es mala, porque reduce la cantidad de datos que serán almacenados y analizados, aunque algunos formatos de compresión no permiten restaurar la imagen a su estado original de captura. Y eso sí es malo, porque puede existir pérdida de información que no podremos cuantificar, analizar o medir correctamente. Existen métodos de compresión que los llamamos como de mala calidad porque se pierden muchos datos y no podremos recuperarlos. Y están los de mínima compresión que no se pierden datos y se puede reconstruir la imagen sin pérdida de información. El más usado para esto es TIFF y pueden ser imágenes de 8 bits o 16 bits. También soporta escala de grises y RGB. Al ser un formato muy utilizado es fácil compartir con otras personas y es reconocido por los software más utilizados. Hay muchos más formatos que los nombrados aquí. Otra cosa que es importante destacar es que los formatos como JPG, GIF o BMP no es bueno almacenar las imágenes de grado científico o adquirido en un microscopio u otro equipamiento similar. Una vez que ya obtuvimos nuestra imagen, vamos a querer cuantificarla, medirla o hacerle alguna modificación. Existe un programa muy utilizado y de código abierto que posee un gran número de aplicaciones muy útiles para procesar y analizar imágenes obtenidas en los microscopios. Usaremos ImageJ para procesar y analizar imágenes obtenidas en el microscopio.
En realidad voy a usar Fiji, que es una versión de ImageJ en la que ya viene una gran serie de plugins o aplicaciones muy utilizadas en el procesamiento de imágenes obtenidas en el microscopio. Es por eso que les recomiendo. Si buscan en internet van a conseguir un montón de tutoriales y manuales con respecto a estos programas que vamos a utilizar acá. Hay infinitas aplicaciones que son muy útiles para usar en microscopía. Los canales que obtuvimos en el microscopio 80i. Una vez que ya abrí las tres imágenes, me voy a la barra de herramientas y elijo Image. Desde ahí elijo color y simplemente cuando aprieto Merge Channel se juntarán todos los canales. Es necesario colocar cada imagen con el color que nos hace referencia. Ahí se ve la imagen combinada. Lo que podemos hacer es al revés, partiendo de una imagen combinada, separarla en tres canales. Esto es muy fácil y se logra simplemente desde el mismo menú, pero elegir Split Channel. Y vemos cómo rápidamente separó. Ahora veremos cómo podemos medir partes de nuestra célula. Para esto vamos a necesitar una imagen que ha sido tomada en el microscopio en las mismas condiciones de nuestra imagen. Para que lo que tenemos que hacer es calibrar el programa utilizando esta imagen. Primero seleccionamos la herramienta para hacer una línea, la posicionamos en el principio de la regla hasta el final. Una vez que ya posicionamos la regla, nos vamos a la herramienta Analyze y elegimos Set Scale. En este menú, es decir, 50. Y donde dice unidad, tenemos que poner micrómetros. Ponemos Global, seleccionamos Global para que todas las imágenes que sean abiertas, cambiar de, si abro una imagen que tiene otra medida, tengo que volver a calibrar. Es por eso que conviene abrir todas las imágenes con la misma medida, hacer esas mediciones, luego volver a calibrar y hacer otras mediciones. Para realizar la medición, seleccionamos la imagen y otra vez utilizando la herramienta de la rayita, seleccionamos la parte que deseamos medir y desde Analyze elegimos Measure y aparecerá una ventanita donde aparecen las mediciones que hemos tomado. También lo que podemos hacer es elegir el rectángulo y posicionarlo sobre la muestra y apretando Control M también nos aparecerá las mediciones correspondientes al área y de esta imagen. Perdón, de la porción de imagen que he seleccionado. Si no tenemos una imagen con la escala, es decir, porque nuestro microscopio no está calibrado el software con el equipo, lo que tenemos que hacer es tomar un preparado que es una regla, lo colocamos en el microscopio procurando que tenga las mismas condiciones ópticas que va a tener la muestra que vamos a fotografiar. La imagen que tomemos con la regla se toma en campo claro, aunque las imágenes que vamos a obtener son de fluorescencia. Nos sirve para fines prácticos. Y el procedimiento en el software es el mismo. Existe una aplicación muy útil que nos permite conocer cada píxel, el valor que tiene y nos lo grafica en una curva. Es decir, primero podemos seleccionar o un cuadrado o una línea, elegir una porción
de la imagen y desde Analyze Plot Profile nos dibujará una curva con muchos datos muy interesantes que nos permiten analizar nuestra imagen. Una forma muy fácil de contar partículas es seleccionando desde el menú de herramienta el cuadrito donde tiene como unas estrellitas. Selecciono esa herramienta y cuando le hago clic sobre la imagen me va a ir contando. A cada una de esas partículas les asigna un número. Pero si tenemos una imagen como esta, contar partículas se convierte en algo mucho más complicado y complejo. Pero vamos a mostrarles resumidamente cómo podría hacerse utilizando las aplicaciones de este programa. Lo primero que es necesario es recortar la imagen, porque tanto la escala que ya viene puesta en la imagen como los bordes pueden producirnos errores. Entonces, desde el menú Image, Scale, y aparecerá la imagen que yo seleccioné. Luego ajusto el contraste para que se marquen mejor cada una de las partículas, de manera que sea mucho más fácil contarlas para el software. Luego voy a usar una función desde Image, seleccioné Threshold y ahí tengo que ajustar la imagen para evitar todo el ruido. Es decir, es como un ajuste fino que elimina la basura y refina los bordes. Ahora desde binario vamos a invertir los colores, o sea, desde Process, Binary, Convert to Mask, y ahí obtendré el negativo. En la imagen se observa que hay partes que no están delimitadas, es decir, que las partículas están encimadas y el software no podrá reconocerlas como partículas individuales. Para esto existe una aplicación desde Process, Watershell, y ahí el software genera esas divisiones. Igual se ve más en la parte de abajo que hay varios errores y habría que hacerlo manual. Eso nos va a llevar bastante tiempo. Si las partículas no están tan encimadas, no va a haber problemas. Una vez hecho esto, desde Analyze Particles, me pide que coloque el tamaño estimado de las partículas para que los que son menores o mayores no los cuente porque considera que es ruido. También despliega un menú donde yo puedo indicarle cuáles son las cosas que quiero medir y me va a generar un archivo en Excel muy interesante. Desde este menú puedo seleccionar cada punto, renombrarlo o aplicarle algún otro plugin que me interese para realizar mejores mediciones. En el listado también aparecen las mediciones de área. Obviamente, antes de realizar esto es necesario que la imagen esté calibrada. Bueno, y con esto damos por terminada la clase de demostración de Imagery y conocimiento del funcionamiento de las cámaras digitales. Espero que se queden para sacarse las dudas en el Meet enseguida. Muchas gracias y los espero.